A todos. Ustedes saben que hoy el tema de las TICs, el tema de Internet, el tema de educar en tiempos de Internet, tiene muchas aristas de trabajo. Y el objetivo fue pensar en el rol del docente, ¿sí? Saben que permanentemente los docentes, entiendo que desde los inicios del siglo XIX, estamos intentando ver cuál es el rol del docente. ¿Es un facilitador? ¿Es un transmisor? ¿Es un receptor? ¿Es un puente entre el conocimiento y los alumnos? Este es un poco el foco que voy a hacer. El interrogante que nos convoca no es nuevo, pero en el contexto de los paradigmas comunicacionales actuales aparece con renovadas fuerzas y nos interpela. ¿Cómo definir este vínculo de interconexión entre educación y comunicación? ¿Cuál es el impacto de las tecnologías de la comunicación en las prácticas de la enseñanza? ¿Cómo configurar las nuevas escenas de enseñanza-aprendizaje con generaciones de nativos digitales educados por docentes inmigrantes digitales? ¿Cómo resignificar el valor de los nuevos entornos tecnológicos dentro de las aulas? Cotidianamente vemos que se nos presentan entornos altamente potentes y tal vez no tenemos ni tiempo de poder adaptar esas tecnologías a los tiempos del aula. ¿Es la escuela o la institución educativa quien debe resolver todas estas nuevas problemáticas y todas las complejidades de la era de la comunicación e información? Y la gran pregunta es, ¿alcanzan las políticas públicas de los organismos gubernamentales para desarrollar nuevas políticas educativas? Hay tantos interrogantes como docentes, directores de escuela, ministros de educación y programas, llamémosle Conectar Igualdad, Plan Sarmiento, 1 a 1, Ceibal, atravesando las fronteras de la Argentina. Sin querer y respetando muchísimo el área de los especialistas en el tema de comunicación, hay dos axiomas de Václavic que no podemos evitar pensar también los pedagogos. Es imposible no comunicar, ¿sí? Cuando los pedagogos nos preguntamos si tenemos que comunicar, en realidad es imposible que no comuniquemos, porque permanentemente estamos comunicando. Y el segundo, que sí de alguna manera la didáctica disolvió, tiene que ver con que toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. Lo que vamos a tener que pensar es qué tipo de nueva relación tienen las comunicaciones que tenemos en el aula, porque estas son las grandes relaciones que están cambiando más allá de los aspectos de la tecnología. Hablar de comunicación trasciende el ámbito de los medios para recuperar el verdadero sentido experiencial del término, que se juega fundamentalmente en la escuela. Diálogo, intercambio, relación de compartir, un modo de ampliar la mirada asociada al acto de informar. La comunicación concierne a la significación del mundo, a la cultura, a la totalidad de sentido en la que las prácticas comunicacionales y pedagógicas operan. Queda claro entonces que no estamos hablando de un territorio o de otro y que más allá de muchas licencias teóricas que nos tomamos para definir, no hay un ámbito puramente pedagógico y un ámbito puramente comunicacional. La reflexión nos lleva a pensar en el rol de este nuevo maestro que ahora es un maestro comunicador, ¿sí? Porque es un tiempo en que la comunicación se ve expuesta y fuertemente vinculada a la comunicación.
Y en una época donde el quantum de información no se concentra solamente en el diseño curricular prescripto. Hoy es diferente, entran a la escuela muchos más contenidos de lo que Edith Litwin decía, de todos aquellos temas al borde del currículum, que no están incluidos en el diseño curricular. Mitos y temores son los que siempre siguen mucho de la profesión docente, porque vieron que frente a cada cambio está también la resistencia a él. Hay un par de mitos que quiero que pensemos juntos y que fue muy interesante escuchar al director del centro del MIT de Columbia cuando él decía que estos mitos son históricos frente a la tecnología y que tal vez deberíamos trabajar más sobre ellos para trazar un puente. El primer mito, que todos lo conocen, es el temor del docente a ser reemplazado por la tecnología. El segundo mito, que este lo plantea Buckingham, que es uno de los que habla muchísimo de tecnología y este tema, que la tecnología, sea el televisor, el video y actualmente las computadoras, van a resolver todos los problemas que tenemos en la enseñanza. O sea, ahora como tenemos netbook y como tenemos iPad, ya no tenemos más problemas de didáctica, no tenemos más problemas de aprendizaje. Y esto también es una ilusión. Las nuevas tecnologías de ninguna manera van a resolver la función docente con todo lo que implica, ni tampoco la situación de enseñanza. Mariano Maggio plantea claramente dos tipos de inclusión de tecnología en las escuelas y me parece interesante que por lo menos dejemos planteado teóricamente. Mariana habla de las inclusiones efectivas y de las inclusiones genuinas. Fíjense que son dos palabras que podían dar a pensar que las dos son valiosas. Las inclusiones efectivas son situaciones en las que la incorporación de tecnología se produce por razones que no son propias de los docentes. Por ejemplo, por planes gubernamentales. Y está la inclusión genuina. En tanto investigadora, Mariana plantea esta categoría como la que de verdad nos abre una oportunidad de potenciar los espacios de enseñanza. Y tiene que ver con aquellos docentes que justifican pedagógicamente la incorporación de la tecnología en el aula. Evidentemente hay cosas que no cambian. Los docentes son quienes, en función de su planificación y sus objetivos, van a elegir sus herramientas. No pensemos que solamente se nos impone la tecnología. Seguimos teniendo ese lugar de responsabilidad profesional, de elegir, en función de lo que queremos, la herramienta, el recurso didáctico con el cual trabajarlo. Y los tres puentes que quiero dejarles son: la reflexión permanente sobre el concepto de educación y comunicación en nuestras prácticas pedagógicas, enfatizando en intercambios responsables, creativos y con sentido. El segundo sería la inclusión genuina de tecnología en las aulas, la incorporación en entornos innovadores que cambian y se entrecruzan vinculados con nuestras decisiones didácticas. Y por último, un rol docente comprometido, estimulante y potenciador del conocimiento. Gente, lo dijo Mériès, pero yo la verdad creo que Mériès tenía razón. Educar en promover lo humano y construir humanidad. De eso se trata nuestro rol. Bueno, muy buenos días a todos. Lo que a esta altura tenemos como educadores son, algunos interrogantes, algunos temas de debate, algunos temas de controversia, que siempre en estos encuentros es interesante ponerlos sobre la mesa. ¿Qué ha pasado con este mundo adulto, con los chicos, con los jóvenes? ¿De qué jóvenes estamos hablando? ¿Todos de la misma manera? ¿Todos iguales? ¿De qué adultos estamos hablando? ¿Los de aquí? ¿Los del interior del país? ¿Los de otros lugares? Este vínculo con la tecnología. Mi puente entre generaciones va a tener 3 paradas, porque quizás es bueno no tomárselo como una autopista, no es que uno a un puente entra y va rajando y baja rápido, el puente quizás como un camino donde uno se para, mira, toma algo, vuelve a subir y toma una nueva decisión. No hay duda que el presente y el futuro también es fuente de debate, de discusión y de controversia. La escuela, la familia, la sociedad, nuevas y viejas demandas, nuevas y viejas expectativas se ponen en juego.
No hay duda tampoco que el surgimiento, crecimiento y expansión de las tecnologías de la comunicación aportan a este debate o muchas veces son causa de discusiones y de controversias. Podemos afirmar también que el problema está muy lejos de ser un problema técnico o de ser un problema tecnológico, sino más bien lo podemos ubicar en el centro de la cultura contemporánea. Computadoras de escritorio, pendrives, discos duros externos, pizarras interactivas digitales, netbooks, videocámaras digitales, cámaras web, notebooks, robots educativos, proyectores multimediales, iPods, consolas de juegos, tecnologías de realidad virtual, tecnologías 3D, 4D, música digitalizada, teléfonos celulares, redes sociales de todo tipo, internet full. Dispositivos móviles que nos permiten estar siempre conectados en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Será lo mismo estar conectados que estar relacionados? ¿Será lo mismo conectar que conocer que comprender? Dispositivos que van a cambiar la estructura de comunicación entre los sujetos que habitan el aula o el interior de una familia, que van a incidir en las relaciones de autoridad y en la circulación de la palabra. La bibliografía relevada y las últimas investigaciones locales e internacionales muestran que los niños y jóvenes han cambiado, variado y ampliado sus consumos culturales. Muy especialmente los jóvenes en la última década han modificado notoriamente sus prácticas adolescentes, producto de la cultura digital. Marcelo Urresti, conocido, entre otros, describe una más mediatización de la sociedad en la que los sujetos podemos vivir un estado de conectividad permanente a través de un nuevo sistema de objetos nómades que permiten la ubicuidad de la intervención mediática. Ahora bien, ¿qué nos interpela a nosotros este cuadro de situación, en este puente entre generaciones? ¿Qué nos interpela en un nosotros, no en un versus? No en un versus humanidad, tecnología, no en un versus unos jóvenes, adultos, no en un versus inmigrantes nativos, del que ya no vamos a hablar, nuevo, viejo, sino en un círculo que nos contenga a todos. El primer tema de debate, de discusión, de controversia, que a mí me preocupa siempre es de quién estamos hablando, ¿no es cierto? O sea, hablamos de un único niño en un mundo homogéneo, estamos hablando de muchos niños. Hoy ya podemos afirmar, de acuerdo con toda la bibliografía también relevada, que tenemos que hablar en plural. Tenemos que hablar de infancias, tenemos que hablar de adolescencias, tendríamos que hablar de docentes, de padres, de adultos, en plural. Para ilustrar esta controversia, este tema de debate, quería tomar una diferenciación que hace Narodowski acerca de las infancias. Y él va a hablar de dos tipos de infancia. Cuando decae la infancia moderna, va a hablar de dos tipos. Va a hablar de una infancia hiperrealizada y de una infancia desrealizada, que me parece que la tenemos que tomar al hablar de estos temas. El primero, la infancia hiperrealizada. La infancia de la realidad virtual incluye a los niños que realizan su infancia a través de Internet y de los distintos elementos que conforman el gran mundo actual de las tecnologías de la información y de la comunicación, computadoras, celulares de todo tipo, PlayStation, artefactos que ya he nombrado. Se trata de niños que se han realizado como tales atravesando el periodo infantil con una velocidad vertiginosa, afirma el autor, especialmente desde el punto de vista del saber. Son niños que comprenden más sencillamente que sus padres los nuevos artefactos tecnológicos. Niños que no precisan leer el manual para aprender, interactúan digitalmente con soltura y sorprenden a los adultos descubriendo aquello que para ellos estaba vedado. Siguiendo este enfoque, parecería que los adultos no comprendemos este idioma y no terminamos de comprender cómo piensan, aprenden y se comunican los niños y los jóvenes de hoy. A mí esta posición me interroga, me interpela, me molesta de alguna manera, me desafía. Por momentos parece que esos niños y esos jóvenes
fueran el producto de las influencias de la tecnología, no nuestra. Y dejamos afuera de consideración el impacto del contexto social, histórico, cultural y vincular. El segundo grupo, que también lo quiero incluir en este abanico que conforma la totalidad del conjunto social que viven en una tierra con un mismo idioma, es el que llama el de la infancia desrealizada, la infancia que adquiere autonomía por la vía de la negociación directa, son independientes, viven en la calle, trabajan desde muy pequeños. Hay una niñez que no está infantilizada, una niñez que no es obediente, porque no precisa obedecer. En muchos casos, una niñez que no es dependiente, es independiente de la negociación cotidiana para lograr su sustento y, por lo tanto, una niñez que es autónoma y que en la calle construye sus propias reglas. Es la infancia no de la realidad virtual, de las redes de computación y los canales de cable, sino la infancia de la vieja realidad real. Entonces, solo valga como ejemplo, para pensar siempre en plural, las generalizaciones difícilmente nos sirvan para comprender la complejidad de la que estamos hablando. Mi primer puente a construir o a seguir construyendo hacia la inclusión digital, y no solo digital, y tiene que ver con reducir la brecha entre sectores sociales y entre generaciones en el acceso y en el uso de las nuevas tecnologías. El segundo puente es entre los niños, los jóvenes y los adultos. Es la necesidad de comprender las nuevas formas de sociabilidad, estos nuevos modos de estar con el otro. ¿En qué medida la generación que se abstiene de participar del mundo de la tecnología ha dejado solo a esos chicos? Quizás es desafiante, puede enojar, pero de algún modo yo lo pienso así. Como dicen algunos autores, los hemos dejado solo. Los llaman niños del naufragio, porque dice que son náufragos, sin rumbo y sin capitán. ¿En qué medida nos detenemos a entender ese nuevo espacio social configurado por las tecnologías? ¿En qué medida nos autoimponemos a algunos adultos una distancia que solo genera alejamiento allí donde debiera existir encuentro? Naturalizamos la relación de los niños con la computadora, vuelvo a decir, como si no fuera producto nuestro, quedándonos afuera de participar y muchas veces quedándonos afuera de sus vidas. Hay un mundo concreto y real que convive inevitablemente con el mundo virtual. Estoy hablando fundamentalmente centrándome en la familia, ¿no? Igual lo podríamos extender. La modernización de los aparatos tecnológicos y la aparición de los dispositivos cada día más pequeños y más adaptables han generado una tendencia hacia la personalización. Creo que la familia tiene que poder conservar estos espacios comunes, sumando los beneficios que la tecnología nos brinda. Último puente, las implicancias éticas. Lo dejo solamente planteado, que el uso de las tecnologías digitales nos traen. Es evidente que nos preocupan las situaciones que conllevan algunas prácticas de este mundo digital, relacionadas con la inmediatez, con lo decible y lo visible, algunas veces ligada a la violencia, a la distorsión y a la falta de verdad. Pero nos parece que ahí hay un punto sumamente interesante para trabajar. Judith Lewin, en su libro Tecnologías educativas en tiempos de Internet, plantea, sin duda alguna, los espacios familiares, escolares y sociales se han modificado porque han cambiado los entornos y las generaciones que conviven en ellos. Son nuevos porque ha cambiado su lugar y su perspectiva para el futuro, pero no sus sueños. Tener memoria para recordar todo lo que vale la pena, abrir puertas para jugar en la aventura de conocer, descubrir los misterios de crecer, pero por sobre todas las cosas soñar con un mundo mejor, más justo y más fraterno. La pregunta es, ¿podrán las tecnologías ayudarnos a conseguirlo? Muchas gracias. Solo contarles que el año pasado se nos acerca una empresa al Centro Ana Frank pidiéndonos por sus empleados y la desesperación de haber compartido relatos
de que sus hijos son víctimas de bullying y de ciberbullying en diferentes escuelas privadas públicas, independientemente de su clase social. Y nos piden a nosotros, como institución que trabaja los derechos humanos, la inclusión, el respeto por la diversidad, que produzcamos materiales para los empleados de la empresa, como padres, y a su vez que la empresa les regalará a los docentes y a los alumnos materiales que tengan que ver con pensarse de vuelta. Esto tiene que ver con las reflexiones que me produjeron encuentros extensos y dolorosos con padres de hijos víctimas de bullying y de ciberbullying, ¿no? Y a partir de ahí yo desde la experiencia empecé a trabajar para atrás. Porque quizás retomando todo esto, y sobre todo Diana, quizás también el lugar de la escuela, que nosotros a veces eso lo dejamos como secundario, es de volver a recuperar ese lugar de educar como el arte de forjar encuentros. Porque de verdad que las soledades que nos habitan a todos como seres humanos, pretendidamente acompañados, ¿no? Los chicos están juntos corporalmente, pero cada uno solo con su celular, están separados en sus casas y aparentemente juntos a través de las redes y los chats, y con padres que los cuidan a control remoto creyendo que así los controlan, porque ahora los BlackBerry cada vez vienen en edades más tempranas porque así estamos más cerca de los chicos cuando no hay cuerpo ahí, ¿no? En mi puente de cuerpo y pantalla. Y quizás me parece que podemos como educadoras resignificar el concepto de encuentro, de los encuentros, de las oportunidades de quebrar las soledades acompañadas, sin negar las tecnologías ni los nuevos modos, sino entendiéndolos hasta en lo más mínimo para poder utilizarlas como herramientas que enriquezcan el concepto de encuentro en lugar de vaciarlo, que es lo que está sucediendo hoy, ¿no? El acceso que los alumnos tienen al mundo informático a veces nos impotentiza como docentes quienes nos preparamos para develarle los misterios a las criaturas y ellos parecen saberlo todo con una velocidad que nosotros no comprendemos y esto nos abre dos posibilidades, o cambiamos de profesión o seguimos pensando que algo tenemos por hacer. Porque me parece que nuestro lugar está en este entre, ¿no? En ese entre que les ayude a los chicos a pensarse como cuerpos frente a las pantallas, como cuerpos distinguidos de esa herramienta, ¿no? Como mentes que no se someten a la mente del disco rígido, como seres independientes que pueden elegir, miren, prender o apagar, tomar o rechazar, informar u ocultar con total fortaleza sobre sí mismos. El riesgo es rendirse y concebir lo humano y más aún a los jóvenes como almas en serie en fuga de sí mismas. No. A diversos sectores de la sociedad les conviene la masa informe, un sujeto masificado, a veces aturdido, desencantado de lo que lo rodea y subyugado por una tecnología que ocupa todas las soledades de su vida, so pretexto de estar acompañados. Y nosotros estamos para fortalecer esta subjetividad, muchas veces adormecida, para devolverles su individuación. Me parece que este es un lugar que no lo reemplaza nadie. La escuela tiene una oportunidad única, finalmente, en esta hecatombe que aparece, una oportunidad única, instalarse entre el cuerpo y la pantalla. Hacer ese puente que empodere al sujeto a ser soberano de sus decisiones sobre la pantalla, sobre las redes, sobre las amistades, sobre la privacidad o lo público, sobre el lenguaje, sobre los espacios físicos y virtuales en los que cada uno se mete. No puede haber silencio pedagógico ante lo que sabemos que ocurre entre ese cuerpo y esa pantalla. Es un área a educar, es un contenido a desplegar, es un valor a poner en tela de juicio, es un espacio de ética que merece ser debatido. Y ya quedó afuera de nuestros discursos de que lo que no sucede en la escuela no pertenece al ámbito de la escuela, porque el pibe que llega a la escuela llega totalmente invadido por esas multirrealidades que lo habitan. Y error sería no tomarlo y pensar que el niño es solo esa mano, ese lápiz, esa virome, una oreja y un par de ojos para mirarnos, sino es esa interrelación de múltiples realidades. Carlos Clear, que tanto admiro, junto con Magalí Telies, escribieron un precioso libro que se llama Conmover la educación, y él dice, estamos hablando de responsabilidad.
Y no se trata de la responsabilidad fácil convertida en un deber, sino de la responsabilidad que se aparta del yo y descubre al otro para responder ante él y para responder de él, de la responsabilidad que me expone ante el otro. Gente, somos docentes y somos responsables ahora de ese otro, no responsables de cumplir con el deber que la currícula indica, responsables de un otro, de un ser humano, de unos seres humanos en total plural, de los cuales vamos a tener que hacernos cargo. Y por eso cuando digo debemos, nos estoy invitando a reconocernos como responsables, más allá de nuestras responsabilidades docentes, como responsables por el otro, por nuestro alumno, aun cuando no está en el aula. La escuela fábrica ha quedado atrás. El profesor de la asignatura pura, a mi humilde entender, también. Hoy la convocatoria es volver a crear espacios de educación de un alumno que trae consigo realidades múltiples que lo enriquezcan y lo acosan. Lo enriquecen y lo acosan a la vez. Lo enriquecen y lo acosan a la vez. Y acá vamos a nuestro tema. Vamos al bullying y vamos al ciberbullying, que tienen que ver como una respuesta que a mi humilde opinión y después de este trayecto hecho, entiendo que es una respuesta a lo que nosotros no nos hicimos cargo. Hablar de bullying es entender una dinámica de varios actores, las víctimas, los agresores, pero también los testigos y también los que protegen. Todos se ven afectados, los que acosan, los acosados, los que observan sin saber qué hacer o decidiendo no hacer nada y los que están dispuestos a proteger. ¿Qué nos queda a nosotros como educadores? Vieron que a veces parece que este tema se nos va de las manos, ¿no? Hay tanta violencia que vos no sabes por dónde agarrarla y terminás con un discurso medio moral que nadie lo toma porque nadie lo cree, ni siquiera uno. Nuevamente me surge una preposición como respuesta, trabajar en el entre para entender el sufrimiento, entre las realidades que traen los chicos de sus casas y ellos, entre los roles estancados dentro del grupo de alumnos, entre los docentes que con o sin intención estigmatizamos a los vulnerables y a los poderosos. Recuérdense enseñando y siempre miramos al que nos presta atención o al que se porta muy mal. Y si a esto le agregamos a un nuevo pariente que constituye las familias como lo es la pantalla, que se expande el bullying viralmente, entonces nuestro lugar está allí, entre el ser humano que activa sus dedos sobre el teclado para atacar a alguien y los ojos del que se ve acosado. El ciberbullying es, a mi pequeño entender, uno de los resultados más visibles de no habernos metido entre el cuerpo y la pantalla más tempranamente. Y no estoy hablando de los muchos y buenos manuales contra bullying que han sido y seguirán siendo publicados, con diagnósticos interesantes y consejos útiles, y les recomiendo, están todos en internet, hermosamente diseñados, úsenlos. Estoy hablando de algo mucho más fundamental, de lo que la escuela creo debería hacerse responsable, de dar una discusión y, ¿por qué no? Voy a usar una palabra bélica que yo en general no uso, de dar batalla por las decisiones éticas que suponen nuestros comportamientos. Batalla y discusión sobre la falsa neutralidad de los actos y los conceptos. Batalla y discusión sobre la relatividad que supone que cualquier cosa da lo mismo. Batalla y discusión sobre concepto de cuidado propio y responsabilidad por el prójimo. Batalla y discusión sobre las consecuencias de nuestros actos. Batalla y discusión sobre la masividad y la libertad. Batalla y discusión sobre el error que supone pagar cualquier precio por el solo hecho de no quedar afuera. Y ahí entramos nosotros, sin tercerizar ni las culpas ni las responsabilidades. Somos formadores de lo humano y hay una humanidad que está gritando escondida bajo estas prácticas que, insisto, provocan dolor en todos sus actores, aunque algunos parece que salen ganando en primera instancia. El ciberbullying es el mejor retrato de esta sociedad en este tiempo, una sociedad líquida, le robo el término a Bauman, en que todo es pasible de que nos escape de las manos y en la que nada vale la pena agarrar demasiado fuerte. Total, todo pasa.
Detrás del ciberbullying encontramos seres que prefieren lo anónimo a ser identificados con sus ideas y pareceres. Esa anonimidad no le hace cargo a nadie sobre lo que dice, a lo que nos convoca, es masivo, de todos, de nadie, y así es más fácil hacer daño. Vivimos confundidos porque la palabra verdad quedó en desuso. El honor a la verdad no tiene hoy la entidad que en otros momentos tenía. ¿Vieron? Ahora todo debe ser probado en tribunales y el peor de los estafadores puede seguir vivito y coleando porque no se han encontrado pruebas durante el proceso judicial, ¿no es cierto? Bueno, esto educa. Lo que los chicos ven en los noticiosos educa. En la familia somos testigos de las mentiras que muchos adultos despliegan ante los ojos de sus hijos. Hasta la socarrona frase de que cómo estoy evadiendo al fisco enseña que la verdad finalmente no es un valor, ¿no? En este disvalor en el que cayó la palabra verdad y de hecho la palabra como dimensión en general, el ciberbullying vuelve a acusarnos por lo que no hicimos como sociedad, como padres y como docentes. El ciberbullying ha sido el mejor discípulo de todos ellos. Miren, la violencia en el ciberbullying es limpia. No hay testigos, no se dejan huellas, el crimen perfecto, hecho realidad en un solo clic. Y quiero dejar en claro que soy fuerte defensora, como decía Diana, de las tecnologías en el aula, de las redes sociales como canales para compartir con muchos, para conocerse y convocarse. El problema no es ni el usuario, ni la tecnología, ni la máquina, ni el celular. Es el vínculo que se establece entre ellos, en el entre. Es el lugar desde donde quienes las usan pueden servirse de ellas o subsumirse a ellas, perdiendo cualquier independencia. Yo quiero construir un solo puente entre la pantalla y el cuerpo y les traje 4 parantes para que como docentes podamos pensarnos como constructores de puentes. El primer parante es trabajar con los chicos la distinción entre lo público y lo privado, ¿sí? El rol que podemos ocupar es el de construir herramientas de diferenciación. Uno es más allá de la cantidad que haya publicado sobre sí mismo en el ciberespacio. Y esto va a implicar desde la escuela, fortalecer la autoestima, poner en valor el pudor. Miren de qué estamos hablando, parezco la Edad Media. Poner en valor el pudor como un dato protector de la individualidad de cada uno. Los talentos, las capacidades de los alumnos que se constatan en una escena cara a cara, en el privado ámbito maravilloso del encuentro personal que supone la escuela. El segundo parante, me parece, donde tenemos que operar es en instalar la diferencia entre lo real y lo virtual. Será nuestra función asumir esta realidad y transformarla en una estrategia de reconocimiento para la construcción de una ética de la responsabilidad y de la concepción de una globalización que respete las diversidades de cada usuario. Tenemos que trabajar en ambas realidades, ambas convergen, conviven en nosotros, son parte de nuestra nueva forma de existir en el cibermundo, en un mundo global caracterizado por el inmediato y limitado acceso a la información y al conocimiento. 2 parantes más, la conciencia sobre el lenguaje y la realidad virtual. La realidad virtual secuestró al lenguaje, porque vos tenés, personal tiene una comunidad, ¿viste? Y en Facebook tenés amigos, y en Twitter tenés seguidores, y nadie te sigue, y no son tus amigos, y no sos una comunidad. ¿Cómo rescatamos a las palabras del secuestro de una realidad virtual que las vació? Y eran palabras que nos constituían como sociedad, como personas. Qué mejor que la amistad, que lo comunitario y que aprender a seguir a otros. Y el último puente, la construcción de un sujeto resiliente. Y aquí me parece que no hay computadora ni iPad que te reemplace como maestro. Un pibe en donde vos día a día le fortaleces la autovaloración, la estima, la capacidad de resolver conflictos, la creatividad, su sentido del humor, su autonomía, su capacidad de tomar decisiones, su tolerancia a la frustración, su capacidad de introspección, su independencia y su capacidad de interacción con otros y su iniciativa personal y su pensamiento crítico, está más preparado para sentarse frente a una pantalla y seguir siendo él con todos sus respetos por sí mismo y sus responsabilidades por el otro. Hasta acá llegué. Muchas gracias.